Buenos días. Comenzamos a discutir materiales acerca del curso de reproducción animal que corresponde a la nueva edición de la maestría en producción animal sostenible. Evaluando los intereses de los alumnos matriculados, hemos decidido darle un enfoque basado fundamentalmente en los animales productivos. Hay muchos intereses reflejados en los resultados de la encuesta que reflejan inquietudes hacia el abordaje multiespecie. En lo posible vamos a tratar de hacerlo, pero en un curso de estas características es imposible llegar a las interioridades de la reproducción de cada especie. Hay que tener en cuenta que la reproducción animal en el siglo XXI ha dejado de ser una disciplina aislada de laboratorio, una disciplina que se dirigía a resolver problemas de fertilidad, fundamentalmente enfermedades reproductivas, para convertirse en el corazón de la sostenibilidad alimentaria. Este es un elemento muy importante porque generalmente en nuestras condiciones de producción no se considera así. Lamentablemente se abordan aspectos de análisis reproductivo cuando ya no hay remedio, cuando ya el rebaño, sea equino, porcino, vacuno, tiene indicadores que reflejan un pobre desempeño reproductivo y bajo retorno de las inversiones que se realizan. Este programa nace de la necesidad de fusionar los fundamentos clásicos de la fisiología reproductiva con las fronteras tecnológicas de la llamada ganadería 4.0, pero manteniendo siempre la mirada puesta en el bienestar de los seres vivos y el equilibrio de nuestra casa común con los animales, que es el ambiente. A lo largo de este trayecto no solo estudiaremos hormonas, trataremos de comprender cómo el estrés calórico y los disruptores tropicales silencian el potencial genético y aprenderemos a devolverle al animal su equilibrio en entornos hostiles. Elevamos la visión de la reproducción a una verdadera gestión del metabolismo, donde la nutrición no es un apoyo, sino el lenguaje con el que escribimos el futuro a través de la programación fetal y el balance energético. Y para comenzar, vamos a tratar de responder la pregunta: ¿qué es la eficiencia reproductiva? De esto se habla mucho, todo el mundo habla mucho. Hay incluso artículos abundantes en la literatura científica que han abordado este problema: cómo medir la eficiencia reproductiva y en realidad qué es la eficiencia. Bueno, vamos a referirnos a algunos criterios muy divulgados. Por ejemplo, hay quien plantea que es la tasa de gestación, que si usted tiene una buena tasa de gestación en un rebaño, usted tiene una buena eficiencia reproductiva. Esto es falso. ¿Por qué? Porque usted hace un diagnóstico de gestación, puede ser precoz o puede ser por palpación en el caso de las vacas. Sin embargo, la tasa de aborto o el índice de no parto es alto y usted está perdiendo eficiencia. El intervalo entre partos es un indicador ya muy criticado durante años porque refleja sucesos pasados. Usted dice que en un rebaño tiene un intervalo entre partos promedio de tantos meses, pero usted se está refiriendo a las vacas que tuvieron 2 partos sucesivos. Las vacas que están abiertas, o sea, que por alguna razón no concibieron en el año, ya le afecta esa medida, pero el asunto es que cuando usted hace el análisis ya no puede regresar en la máquina de tiempo al resolver el problema. Lo mismo sucede con el porcino, con los ovinos y demás.
El índice de natalidad. Bueno, el índice de natalidad es un indicador que se usa incluso en poblaciones humanas de cómo se comporta el crecimiento de una población. Aquí es un indicador que puede evaluarse, pero también es un reflejo del intervalo entre partos y de la tasa de gestación. Fíjense qué relación tienen los tres, pero cualquiera de ellos, e inclusive todos ellos de conjunto, no nos pueden hablar de eficiencia, porque ya cuando usted dice que tiene un índice de natalidad, por ejemplo, de un 30%, significa que el 70% de los animales no produjeron ternero. Y si a eso le suma que los animales no llegan muchas veces al destete porque mueren, ejemplo, los lechones, entonces ya hay un problema de eficiencia. Por eso definimos este nuevo concepto en nuestra disciplina de reproducción y que fue publicado por primera vez en la tesis de doctorado del doctor Orrach. La obtención de crías por hembra dentro del periodo permisible para maximizar la rentabilidad como expresión de la fertilidad de los progenitores, la intervención del hombre y la acción del ambiente. ¿Qué se está esbozando aquí? Aquí se está esbozando una interrelación entre biología, economía, hombre con el manejo y el ambiente. Y es algo muy importante. ¿Por qué? Porque no podemos obviar los efectos estos para la obtención de las crías. Usted puede tener un buen rebaño de hembras, sin embargo, el semental decide. En un rebaño porcino, por ejemplo, que está en monta, si el semental sufre un estrés calórico, se afecta la termorregulación y vienen los problemas en el eyaculado. Y la tasa de crías por parto, no es adecuada. Ese es un ejemplo. ¿Cuál es la filosofía de nuestro curso? Bueno, de acuerdo a todos estos elementos que hemos planteado, va más allá de la técnica. O sea, no es la técnica, la aplicación de la técnica en la reproducción por sí sola. Es una visión sistémica. No es mirar solo al animal. No es aplicar hormonas. Aquí entendemos el contexto climático tropical como un factor determinante. Cada protocolo reproductivo debe adaptarse a las condiciones ambientales específicas del trópico. ¿A qué se refiere esto? A que los esquemas de tratamiento, por ejemplo, tratamientos hormonales, que son útiles en determinada condición con un genotipo determinado, en el otro vecino es posible que no surtan efectos. No solo gestaciones. ¿Por qué? Porque buscamos vidas productivas y saludables. La reproducción exitosa es el inicio de un ciclo de vida óptimo para el animal y rentable para el productor. Este es un elemento que no podemos perder de vista. Y aquí surge el profesional como puente. Conectar la ciencia de vanguardia con la realidad del campo. Traducimos conocimiento técnico en soluciones prácticas aplicables. Esto nos lleva a un gran reto que lo podemos resumir en una frase sencilla. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que buscar información en las fuentes más confiables de las grandes bases de datos que existen para llevar todo ese conocimiento a una síntesis que nos permita aplicar a cualquier condición. De aquí llegamos al principio fundamental del curso. La reproducción es el corazón latente de la sostenibilidad alimentaria. Sin reproducción es como quitarle el corazón a un ser vivo. Sin reproducción no hay alimentos. Por lo tanto, invertir en la reproducción es
un negocio, podríamos plantearlo así, a largo plazo. ¿Por qué? Porque vamos a buscar rentabilidad, pero recordemos que tenemos que buscar vidas productivas y saludables. Aquí es donde viene el enfoque de una salud. El enfoque de una salud es algo que está, no vamos a decir en boga, sino que está demostrado en el mundo. Cada día hay una tendencia más creciente hacia esto. Este enfoque, conocido como One Health en inglés, equipara salud animal, salud humana y salud ambiental. Esta es una interconexión que nos indica que los animales se nutren en suelos sanos, fértiles, que proveen alimentos seguros. Por lo tanto, la salud de los ecosistemas determina la salud de toda la cadena productiva. Y precisamente los humanos nos alimentamos a partir de ahí. El uso responsable, la reducción de fármacos y la prevención de resistencia antimicrobiana, prácticas reproductivas que minimizan el impacto farmacológico, o sea, una prevención inteligente hacia el humano y hacia el ambiente. Un ejemplo lo tenemos en el empleo de ivermectinas. Este es un elemento que después podemos analizar, al igual que el empleo indiscriminado de medicamentos antimicrobianos como el Rocephin, el empleo de estrógenos indiscriminadamente que se secretan en la leche y pueden conducir a la aparición de cáncer de mama en las mujeres. Todo eso está documentado. Por último, la zoonosis. Esto es un problema que también se ve generalmente alejado de la reproducción y no es así. Porque el control reproductivo puede constituir una barrera sanitaria. La bioseguridad reproductiva previene la transmisión de enfermedades zoonóticas. Un ejemplo clásico, la brucelosis. En rebaños afectados por brucelosis aparecen elementos que guían el diagnóstico, digamos, orquitis en los berracos, abortos a término de gestación acompañados de retenciones placentarias en los vacunos, son alarmas que llevan a la investigación de la masa y la aplicación de las medidas establecidas, cuidando de esta manera la salud de las personas que consumen estos subproductos. Por lo tanto, la fertilidad animal es inseparable de la salud humana y del equilibrio ecológico. Aquí tenemos 4 pilares que son fundamentales para la gestión de la excelencia reproductiva en el trópico con enfoque en una salud. El primero es la adaptación climática. ¿Por qué razón? Por el estrés térmico que existe en el trópico. Quiere decir, en las condiciones en que nosotros desarrollamos la ganadería, hay una hostilidad desde el punto de vista climático. En el segundo escalón está la gestión del metabolismo, o sea, cómo gestionamos el metabolismo animal para lograr los propósitos que hemos hablado. Y ahí está la nutrición. Bueno, aquí podemos extendernos un poquito para reflexionar que la fertilidad comienza en el suelo. Y aquí una suplementación estratégica puede ser el puente para superar las barreras que tienen en este momento los pequeños productores. Esto es algo muy importante porque cuando se gestiona el metabolismo, hay que tener en cuenta que la nutrición no es un apoyo, sino el lenguaje con el que se escribe el futuro a través de un proceso que se llama programación fetal. Y conjuntamente
el manejo del balance energético. Estos son aspectos en los que vamos a profundizar. La biotecnología 4.0 son una serie de procedimientos que han surgido a partir de la inseminación artificial y que han permitido un avance extraordinario en los últimos años para el mejoramiento genético y los indicadores reproductivos, de salud y productivos. Hay que ser preciso en cada protocolo, pero fíjense que está en el tercer escalón. Quiere decir que si usted no resuelve lo anterior, no puede ser preciso, no puede obtener buenos resultados con la aplicación de protocolos de biotecnología. Y arriba están los sistemas regenerativos, y es el entorno como aliado productivo. ¿A qué se refiere eso? A la integración, por ejemplo, de sistemas silvopastoriles y modelos de control biológico, digamos, en el caso de fasciola hepática, bajo una ética de respeto por la biodiversidad. O sea, aquí, considerando estos 4 elementos, estamos invitándolo a evolucionar primero en la conciencia de que no debemos pensar como técnicos, como profesionales que hacemos preñeces, que gestamos animales, sino que vamos a evolucionar arquitectos de sistemas biológicos sostenibles, capaces de liderar una ganadería que sea productiva, humana y profundamente consciente de su impacto global. Estos son elementos de los que se puede discutir mucho y rebasan el marco de lo que queremos tratar aquí. Pero esta integración nos va a dar una visión diferente, aprovechando los avances, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Con esto no pretendemos llegar a la casa del productor para reemplazar su percepción de los problemas, sino para asesorarlo y para amplificar su capacidad de cuidado de sus animales y que sea más preciso en la toma de decisiones. Bueno, cuando hablamos del primer pilar, que es adaptación climática, tenemos que desafiar el estrés térmico de los animales. Y aquí hay varias cosas. En primer lugar, el estrés calórico, el calor externo, podemos afirmar que apaga la reproducción a través de mecanismos adaptativos. Y esto lo vamos a tratar con mayor profundidad. Pero simplemente podemos decir que el estrés calórico provoca anestro, disminución de la calidad seminal, embriotoxicidad, quiere decir que se modifica el ambiente en los genitales internos de la hembra y los embriones pueden morir. Precisamente una de las preguntas del formulario estaba dirigida a considerar si el calor afecta por igual a machos y hembras, y el resultado final es el mismo: pérdida de la capacidad reproductiva, en muchos casos que puede llegar a ser por largo tiempo, y en otros casos puede ser total. Por ejemplo, cuando usted tiene un semental sometido a condiciones permanentes de estrés térmico, se afecta el mecanismo de termorregulación testicular y puede llevarlo ya a una sub- e infertilidad por una degeneración testicular. La resiliencia genética. No hemos hablado aún de genética. Es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque la evaluación y selección de reproductores tiene protocolos de diagnóstico de fertilidad
selección clínica y genética. O sea que hay criterios específicos para la incorporación de ejemplares a programas de manejo reproductivo que incluyen los aspectos genéticos. Sin la inseminación artificial, ninguna especie de interés hubiera llegado a lo que tenemos hoy en el mundo. O sea, la mejora genética ha sido decisiva y se ha basado en el cruzamiento de animales resilientes genéticamente con cruces de Bos-Taurus. Por ejemplo, ejemplo clásico es que en América Latina y el Caribe, el tronco cebú ha servido para la creación de diferentes cruzamientos, bueno, las denominadas razas sintéticas. Hay muchos ejemplos en América Latina y el Caribe de animales que son resilientes desde el punto de vista genético al estrés térmico. Y un ejemplo palpable lo tenemos en nuestra vaca Siboney de Cuba. ¿Cuáles son las estrategias de mitigación? Bueno, pues sombra natural y artificial que reducen de 3 a 5 grados la temperatura ambiente, la hidratación estratégica, proporcionar a los animales agua fresca y limpia, suplementación electrolítica y manejo de disruptores endocrinos que son los plaguicidas, micotoxinas y contaminantes ambientales que interfieren con el eje reproductivo. ¿Cuál es el eje reproductivo? Hipotálamo, hipófisis, gónadas. Es importante que los productores entiendan que con charcas no se resuelve todo el problema. Hay que buscar que los animales consuman agua limpia y que esa agua tenga calidad. Sabemos que es algo costoso, algo difícil de entender, pero hay que llevarle el agua a los animales. No que el animal vaya a buscar el agua, a tomar, a beber agua en cualquier charca donde puede contaminarse y entonces empieza el gran problema de la fasciola hepática. El pilar 2, que es la gestión o manejo del metabolismo. Y aquí, bueno, hay una frase que dice la nutrición, el lenguaje de la fertilidad. ¿Por qué? Porque las deficiencias, tanto cuantitativas como cualitativas, afectan la fertilidad. Máxima en condiciones de estrés ambiental. Por ejemplo, si hablamos de estrés ambiental tropical, tenemos que decir que es multifactorial. ¿Por qué? Porque están las altas temperaturas y humedad relativa, la radiación solar intensa y el estrés nutricional, porque el animal consume forraje con variación estacional en calidad y cantidad. A esto se suma la presencia de parásitos. Y entonces todos estos factores convergen en el eje reproductivo, modulando la eficiencia reproductiva. O sea, aquí hay un elemento que siempre resaltamos, que es el balance energético. El balance energético es muy importante porque todos los animales, todas las hembras después del parto caen en un periodo de balance energético negativo. Pero esto es más marcado en la vaca y sobre todo en la hembra lechera. ¿Qué condiciona esto? La aparición de un periodo prolongado de anestro y la reducción de la fertilidad. Aquí tenemos la programación fetal. En síntesis, es plantear que el futuro se escribe desde el útero, tanto para hembras como para machos. Cuando están en el claustro uterino, se programa lo que va a ser después. Por eso hay que tener en cuenta la nutrición materna adecuada para el desarrollo placentario óptimo, que es el que va a permitir el intercambio madre-feto
y que ese nuevo ser reciba lo que necesita, y la epigenética reproductiva. Aquí tenemos la suplementación estratégica que se basa en minerales, proteínas, y hay minerales clave. Hay minerales que están deficitarios en los suelos de América Latina y el Caribe, y hay que suplementárselo a los animales. Y quiero hacer mucho énfasis en la programación fetal. ¿Por qué? Hay una frase muy común en la ganadería y es llevar el ternero al cubo de leche. Tiene, desde mi punto de vista, dos aristas. Una es cuando ha nacido el ternero, dejarle por acá leche para tomarlo, y la otra es peor aún, o tan mal aún, que es cuando la vaca está gestante, no secarla, seguirla ordeñando, y entonces esto afecta el intercambio madre-feto, se programa, ocurre esa programación fetal y tenemos una alta tasa de pérdida de gestaciones o el nacimiento de crías débiles. Por eso es importante estas estrategias de la nutrición adecuada de la madre, de el manejo para obtener crías sanas y con una probabilidad de tener un futuro reproductivo adecuado. O sea, aquí podemos decir que el binomio nutrición y reproducción nos lleva a un manejo integrado para optimizar la fertilidad mediante el control del balance energético negativo, la suplementación estratégica y la programación fetal en contextos de sequía. En nuestras condiciones tenemos dos épocas del año bien definidas: periodo lluvioso y periodo poco lluvioso. Entonces, estas estrategias hay que adecuarlas a este contexto. O sea, el principio clave sería que la nutrición en el trópico debe considerar el costo energético del estrés térmico. ¿Por qué razón? Porque en estrés térmico los requerimientos aumentan entre un 10 y un 20% durante periodos calurosos. Hay que prepararse para eso. Podemos hacer énfasis en el balance energético negativo crítico. Es importante que una vaca, nosotros generalmente decimos que para la reproducción el animal debe estar en condiciones medias, pero debemos ser más ambiciosos. En una escala de 5 puntos, un animal debe llegar al parto con una condición corporal que le permita salir del balance energético negativo con 3 puntos. Me estoy refiriendo a la vaca lechera, que es donde estos aspectos son más visibles, pero también pueden verse en las cerdas. Cerdas mal manejadas durante la gestación, después del parto, quedan en un estado deplorable y pueden aparecer diversos trastornos. Bueno, aquí hay algo ya más específico referido a la programación fetal. ¿Por qué? Por la síntesis, por la miogénesis en 2 etapas. O sea, que el impacto de la nutrición materna es decisivo. Ese ejemplo lo pueden ver, lo pueden ampliar y después discutirlo. Y volvemos a la suplementación estratégica ya en periodos definidos: preparto, posparto y antes del servicio, tanto servicio de inseminación como de monta. O sea, es necesaria la suplementación ¿de qué? De minerales antes del parto. Recordemos que en todas las especies, por ejemplo, el déficit de calcio puede provocar tetanias hipocalcémicas, paresias, etcétera, en el parto. Y así sucesivamente vamos suplementando de acuerdo al periodo del animal.
Los indicadores clave de rendimiento que son conocidos como KPI, después vamos a dedicarle un tiempo a esto. Cuando se analiza esto, debe tener un periodo parto-concepción, que es lo que nosotros conocemos como periodo de servicio, de alrededor de 85 días. Servicios por gestación menos de 1,8, intervalo entre parto entre 12 y 13 meses y una tasa de preñez anual mayor del 90%. Nunca vamos a tener todas las hembras gestantes en ninguna explotación ganadera. Esto es bueno. ¿Por qué? Porque si las tiene todas gestantes, el nivel de producción no va a ser el adecuado. No es lo mismo en explotaciones con elementos de todo vacío, todo lleno. Por ejemplo, explotaciones porcinas, donde usted puede tener un gran número de hembras gestantes para destetar todos los lechones y seguir todo el procedimiento. Es diferente y ni aún así se logra. Biotecnología 4.0. Hablamos de precisión en cada protocolo. Aquí nos referimos a inseminación a tiempo fijo y transferencia de embriones con protocolos específicos para el trópico. Mire, desde mi punto de vista, en las condiciones tropicales, lo más sensato es la inseminación a tiempo fijo. ¿Por qué? Por los costos. Por los costos, la transferencia de embriones es una tecnología muy buena para la introducción de determinada genética en un plazo corto, acortar intervalos de generaciones, pero es muy costosa y su eficiencia es menor que la IATF. Entonces, esto requiere del uso de hormonas, esto requiere del dominio de técnicas, por ejemplo, la transferencia de embriones requiere de un laboratorio y de una tecnología que no siempre está al alcance de todas. En nuestro país, en los años 80, llegaron a existir 14 laboratorios de transferencia de embriones a lo largo de todo el país. Sin embargo, su impacto no fue el adecuado, no fue el esperado. Inclusive Cuba fue el primer país de América Latina en obtener nacimientos por transferencia de embriones en el año 1975, pero después esta tecnología nunca ha llegado a ser de forma masiva. Actualmente el CIMA-GT está haciendo este trabajo, incluso en la provincia hay un laboratorio que se ha rescatado y tal vez podamos hacer una visita dirigida a ese lugar. La ganadería de precisión 24/7. ¿Qué significa esto? Esto significa el uso de dispositivos para el monitoreo continuo del ganado, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, quiere decir todo el tiempo. ¿Para qué? Para monitorear comportamiento reproductivo y bienestar animal. Fíjense ustedes que no es solo, esto tiene la ventaja, la detección del celo por observación visual tiene muchas limitaciones. Con este caso no, aquí estamos monitoreando al animal, por ejemplo, tiempo de rumia, el tiempo que está descansando, etc. Y esto da la posibilidad de tener alerta sobre el estado de salud, porque cuando un animal no rumia es porque está enfermo. Este es un ejemplo. Cuando no camina es preocupante. Aquí tenemos en la provincia, a través de un proyecto BLIR, 4 fincas con collares en una tecnología holandesa para detección del celo. Aquí los beneficios medibles son mejora de la detección del celo entre un 25 y un 40%, el aumento de la tasa de preñez entre un 15 y un 30%, y asociado a esto está la inteligencia artificial y el Big Data, que son grandes bases de datos que se utilizan para hacer predicciones o pronósticos desde el punto de vista reproductivo. Importante también, se usa en el mundo. Nosotros hemos utilizado bases de datos, podemos
Incluso en el curso hay varios integrantes que pueden hablar sobre esto, sobre pronósticos, sobre este tipo de tecnología y la utilidad que tienen. Bueno, aquí hay entre las tecnologías disponibles los collares con GPS, las aplicaciones móviles que puede tener el ganadero para las alertas, sensores de actividad y plataformas en la nube. O sea, hay dispositivos, por ejemplo, los collares estos que están aplicados aquí, pueden tributar toda la información a la nube y crear grandes bases de datos que son utilizadas para mejorar la tecnología y para realizar pronósticos. Y están los sistemas regenerativos, como los sistemas silvopastoriles, que integran árboles con pastura, con animales, para crear microclimas favorables y que el animal desarrolle sus funciones adecuadamente. Aquí hay biodiversidad, sostenibilidad y los animales pueden desarrollar adecuadamente la monta natural. ¿Por qué? Porque la sombra le da la posibilidad del bienestar, mejora la condición corporal y todo esto está en un ambiente donde se reduce el estrés y donde hay asociaciones de plantas que pueden mejorar la calidad de la alimentación. Bueno, los sistemas silvopastoriles reducen la temperatura en 5 grados. Al final, el resultado del curso pretendemos que tengan un perfil que sea un arquitecto de vida capaz de diseñar sistemas biológicos resilientes al trópico, integrando ciencia, tecnología y sostenibilidad. Por ejemplo, puede diseñar sistemas reproductivos, adaptación al contexto tropical y la integración multidisciplinaria. Un líder técnico que conoce de biotecnología reproductiva y puede dirigir la aplicación de herramientas como protocolos de IATF, aspectos de ganadería de precisión y análisis de datos e inteligencia artificial. Fíjense que aquí hay algo importante. Aquí ninguno va a dirigir en una finca supliendo la sabiduría del productor ni las habilidades, por ejemplo, que tiene un inseminador. No, eso no lo pretendemos. Lo que pretendemos es llevarle la tecnología, enseñarlos para que la apliquen. Y un gestor humano que entiende la realidad socioeconómica del productor tropical y comunica con empatía. Una comunicación efectiva, una empatía con los productores y una visión sistémica de los sistemas. O sea, que es una competencia integral, ciencia, tecnología y humanismo más sostenibilidad. El proyecto final, que ya nos hemos referido en la guía del curso, es un plan de intervención reproductiva y de sostenibilidad que tiene su diseño, un impacto aplicado a transformar la ganadería en el trópico, trátese de la especie que sea, y al final una evaluación 360, que es una evaluación integral, no solo la evaluación que da el profesor del curso, sino la que le pueden dar los productores y los propios alumnos del curso. Al final, si están listos para evolucionar la reproducción animal, tenemos este interrogante, tenemos todos estos retos y esperamos que en este curso se amplíen los horizontes tanto productivos como científicos de cada uno de ustedes. Entonces esperamos el intercambio en el canal. Muchas gracias.